¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Mano a Mano a través de Atacama Televisión, en donde conversamos con las personas que son parte de la noticia y también discutimos las noticias que forman la tendencia en la jornada de hoy. Estamos saludando también a todos nuestros amigos que están en la sintonía de atacamatelevisión.com en internet y a través de Radio Festiva 100.9, Radio Decibeles 88.7 y también a través de r6medios.cl. Vamos a saludar de inmediato a la candidata constituyente por Independientes No Neutrales, Miriam Enríquez, quien está con nosotros en esta jornada en donde vamos a hablar un poquito de política, de constitución y de muchas cosas más. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida a Mano a Mano. Muy buenas tardes, Aldo. Encantada de estar aquí en Mano a Mano. Muy bien, entremos de inmediato en materia, Miriam, puesto que ya estamos prácticamente entrando en la recta final de cara a las elecciones. Las listas están ya se fueron generadas, 2 letras, 2 números, una cantidad impresionante de candidatos, por lo menos para la región de Atacama, y también tenemos que ver una cantidad de propuestas importantes de cara a la constituyente. Lo importante es que los constituyentes no le cierren la puerta a la gente. No, de ninguna manera. De hecho, por Atacama son 29 los candidatos a la convención constituyente. Yo me presento como parte de la lista de Independientes por la Nueva Constitución, que tiene las letras ZT. ZT. Es difícil de pronunciar. Increíble. ZT, y yo soy el número 23. Yeah. Y efectivamente estamos ya en la recta final, prácticamente nos queda un poco más de un mes para las elecciones a convencional constituyente, y hay varios cambios que se están gestando, justamente porque Aldo decías que se están dando cuestiones políticas alrededor del proceso que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo que va a destinarse para la elección, probablemente sea sábado 10 y domingo 11, y también algunos cambios que, por ejemplo, tienen que ver con la franja televisiva para que los independientes puedan participar cercanamente en igualdad de condiciones que los partidos políticos. Antes de entrar en materia con las temáticas de tu campaña, los ejes temáticos que también tienen que presentar los constituyentes, durante las últimas horas fuimos sorprendidos por un estudio divulgado por algunos personeros vinculados a la exconcertación, en donde solamente les da un 4% de votos a nivel nacional a los candidatos independientes, entre los cuales se encuentra el Pacto Independientes No Neutrales. ¿Tienen ustedes, o tienes tú en este caso, como candidata, alguna opinión con respecto a ese estudio que incluso le estaría dando mayoría de constituyentes a la derecha chilena? Sí, hay varios estudios que se han conocido por estos días. Son interpretaciones políticas porque no se han hecho propiamente encuestas. Claro, incluso la interpretación la hicieron hasta con porcentaje, número de votos. Exactamente. Sí. Y eso tiene mucho que ver con el sistema electoral. Tenemos que recordar que el sistema electoral es proporcional y tiene la variable de la cifra repartidora que beneficia o privilegia las listas que generalmente se pueden construir, en el caso de Atacama, con 6 candidatos. Entonces, una lista muy potente, una lista muy atractiva, tiene muchas más chances de tener un resultado favorable en la elección. Entonces, aquellos candidatos que se presentan prácticamente solos tienen muy pocas posibilidades, por decir ninguna. De hecho, ese estudio que mencionabas, Aldo, dice que candidatos independientes que no van en pacto, el resultado puede ser 0. Claro, entre el 3 y el 4%. 0. Sí. 0 cuando el candidato es independiente. Si son independientes en una lista o en un pacto, las posibilidades aumentan, y como claramente un sector político, la derecha en particular, hizo un pacto entre distintos partidos, la UDI, Republicanos y Renovación Nacional, las chances de ellos aumentaron justamente porque se unieron todos en torno a una lista. Nosotros tenemos unas expectativas superiores a ese 4%, pero siempre hemos pensado como Independientes No Neutrales que probablemente en el mejor de los escenarios podamos ser 15 elegidos para la Convención Constitucional de un total de 155. O sea, tenemos una diferencia prácticamente del doble con esa claro, con ese estudio. Aspiran más o menos al 10%, un poquito más del 10% de los constituyentes. Al 10% sí. Como Independientes No Neutrales. Probablemente nuestras expectativas y la de todos los independientes es ser una fuerza mucho más representativa en la Convención Constitucional, porque justamente el proceso constituyente se espera que sea una renovación de rostros, es una manera distinta de hacer la política, representativa de todos los sectores de la sociedad, y bueno, y los independientes son un actor muy relevante en este contexto,
porque prácticamente el 97% de los chilenos no milita en un partido político y probablemente querrá tener una alternativa también en los independientes para poder elegir. Exacto, porque ahora queda la gran incógnita por parte de la gente, no tan solo de los sectores que no están militando en partidos políticos, sino también del ciudadano de a pie, como usted, como yo, como el televidente o como el radioescucha que está en este momento en la sintonía. Y la impresión que queda después de haber revisado ese estudio es: va a ser más de lo mismo, va a pasar exactamente lo mismo y no habrán los cambios que Chile demandó tras el estallido social. Me imagino que ya dentro de Independientes No Neutrales o dentro del seno de tu candidatura ya se habrá hecho algún tipo de lectura al respecto. Bueno, nosotros tenemos expectativas de que ese estudio se siga leyendo en los términos tradicionales de la política tradicional, donde la ciudadanía tenía un voto que prácticamente de manera sostenida privilegiaba candidatos de partidos políticos porque no habían irrumpido en la escena con esta fuerza los independientes. Entonces son lecturas que se siguen viendo en un contexto muy tradicional. Pero hoy el 60% de las candidaturas son de independientes y por lo tanto eso tiene que suponer algún tipo de cambio, aun cuando el sistema electoral, insisto, no favorece necesariamente a que el más votado sea el que finalmente resulte electo, sino que a la lista más votada y dentro de la lista más votada los candidatos más votados. Y entonces nosotros aquí en la región de Atacama hemos hecho un esfuerzo enorme de conformar una lista que sea atractiva, que sea diversa, que sea potente, para tener la posibilidad de que ese voto, que las personas que confían en nosotros realicen, sea un voto útil, porque sea un voto ganador. ¿Y en qué incidiría, por ejemplo, la variable del famoso voto volátil, que no está considerado en el estudio? Ese también es otro factor que yo creo que los estudios no han considerado, porque, por ejemplo, para el plebiscito votó la mayor cantidad de votos absolutos, digamos, en relación con todas las elecciones previas, muy por sobre una elección municipal. Incluso muy por sobre una presidencial. Muy por sobre una elección presidencial, y además participaron personas que generalmente no votan, como por ejemplo los jóvenes. Este rango de 18 a 25 fue un rango de nuevos votos que hoy justamente son una oportunidad para las distintas candidaturas y fundamentalmente para los independientes de poder generar la información necesaria para que sea una opción preferible. Ahora entremos de inmediato en materia de propuestas. ZT23. ZT23. Es decir, estamos trabajando con listas con un código de 2 letras y también con un código de varios números, debido a que son demasiados los candidatos. Y como son demasiados los candidatos, también son demasiadas las propuestas. Y por lo tanto hay que empezar a hacer la diferencia en qué nos presenta un candidato de otro, cuál es la diferencia de un candidato de otro, cuál es la nueva constitución que pretenden escribir, cuál es el modelo de trabajo que han recibido de parte de la ciudadanía, tomando en cuenta que más que una elección es un mandato de la ciudadanía para ustedes, para que puedan escribir las ideas que nosotros planteamos para la República de 40, 50 años más adelante. ¿Cuáles son los cambios que tú has visto en torno a las propuestas de los distintos candidatos a constituyentes o de la onda constituyente de cara ya prácticamente a este último periodo antes de la elección? Bien, es una pregunta bien compleja y que voy a tratar de resumir en muy poco tiempo. Lo primero es que Independientes No Neutrales es un grupo de independientes que se vinculó en torno a ciertas propuestas constitucionales. Por lo tanto, nosotros hemos hecho una reflexión por meses, hemos generado, digamos, distintas vías para poder auscultar esas propuestas, ver si es que realmente dialogan con las demandas de la ciudadanía. Esa es una primera cuestión, yo creo que si es se conectan con la exactamente, con la gente. muy importante de identificar. Y luego, como somos independientes, dentro de las listas de Independientes No Neutrales, los distintos candidatos han hecho énfasis. Algunos, por ejemplo, han hecho énfasis en un gobierno digital, por decir algo. Pero en mi caso particular, yo creo que todo lo que estuvo en juego a propósito del estallido social, las demandas sociales y lo que yo he podido corroborar, conversar y confirmar justamente con la ciudadanía en estos meses que ya estamos prácticamente haciendo este ejercicio, años en mi caso que yo me dedico justamente a estudiar los cambios constitucionales, a pensar en ellos y a proponerlos, justamente tienen que ver con la organización del Estado, en la lógica de que este tiene que ser un Estado, el del futuro, el de los próximos 40 años, mucho más involucrado, mucho más protagonista en la satisfacción de los bienes básicos que le permite a las personas condiciones de vida digna, como por ejemplo aquellos relacionados con la salud, con la educación, la seguridad social, la vivienda y otros accesos que a veces para muchos son muy
difíciles, complejos o sencillamente imposibles. Entonces, pensar en un Estado que cambie de ser un Estado subsidiario, es una de mis propuestas, por un Estado social y democrático de derecho. En ese esquema, los derechos sociales, que son los que se vinculan con el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, entre otros, se fortalecen o se robustecen y al mismo tiempo nos permite hacerlos exigibles. Otra de mis propuestas que es central tiene que ver con mirar todo o todos los contenidos constitucionales con una perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Que todos los contenidos constitucionales puedan, al momento de ser definidos, identificarse si mejoran o no la situación de desigualdad que tienen las mujeres actualmente en la sociedad. Obviamente con la finalidad de que se termine con una discriminación arbitraria. Naturalmente equilibrar la cancha. Equilibrar una cancha que está completamente desequilibrada. Y también en la reorganización del poder, porque cuando uno piensa en los derechos, a veces abandona la organización del poder, pero para que los derechos sean realmente posibles, exigibles y eficaces, se requiere que la organización del poder esté en consonancia con aquello. Por ejemplo, hacia una mayor descentralización. Lo que claramente clama y demanda, por ejemplo, cada uno de los ciudadanos que hemos podido conversar en la región de Atacama, es que las decisiones importantes también se puedan tomar en el ámbito regional y local. Eso es muy relevante también y es una de mis propuestas centrales, descentralización política, administrativa, financiera. Y por otro lado también que en este esquema donde uno ve que la ciudadanía está completamente desconfiada del Estado, desconfiada de las instituciones, desconfiada de los partidos políticos y de los políticos, se pueda reencantar, porque es necesario que se reencanten, que nos reencantemos, y que la ciudadanía entonces pueda pensar que sí puede incidir en la toma de las decisiones y para ello entonces una democracia participativa. ¿Es posible dentro de este cambio de democracia participativa, por ejemplo, ver la posibilidad de cambiar incluso el sistema electoral en el cual la gente no se ve reflejado, en el cual la gente no se ve representado por un sistema electoral el cual debería ser, por ejemplo, un voto, una persona, en vez de una lista, una determinada cantidad de votos? ¿Podría ir por ahí el cambio de un sistema electoral ya más representativo? Sí, es un gran tema. De hecho, la Constitución actual no establece expresamente para todas las autoridades que se eligen el sistema electoral, sino que eso suele ser regulado en virtud de una ley. Eso no obsta que en la discusión sobre la nueva Constitución se pueda pensar en sistemas electorales que hagan que esto sea más representativo. El sistema proporcional es más representativo para los órganos colegiados. Pero ¿por qué, por ejemplo, no pensar en un voto a una persona? El más votado, dice usted. Exacto, el más votado. Gana el que obtiene más votos. Funciona para la elección de los cargos que son uninominales, cuando se elige al presidente de la República, una autoridad. Pero cuando pensamos que tenemos que elegir órganos colegiados, como por ejemplo el Congreso, la Convención Constitucional, ese tipo de sistemas no necesariamente es el que puede funcionar. Entonces de allí los sistemas proporcionales. El proporcional es muchísimo mejor que el sistema binominal, porque genera representación para las fuerzas políticas que son minoritarias. Pero, por supuesto que son sistemas que se pueden perfeccionar. El solo hecho que los independientes puedan participar de este proceso es una mejora. La paridad es una mejora que no tiene parangón. De hecho, estamos siendo observados a nivel internacional por introducir esta variable tan importante y tan significativa para que las mujeres puedan no solamente elegir, sino que ser elegidas en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces, uno si va recogiendo todas esas experiencias, por supuesto que las tiene que volcar en la nueva Constitución. Yo me imagino que si este es nuestro punto de partida, nuestra base, lo más probable es que el nuevo Congreso también sea elegido con paridad. Pero son asuntos que hay que conversar y, por supuesto, todo lo que suponga una mejora habrá que considerarlo para el debate constituyente. A esta hora estamos conversando con Miriam Enríquez, candidata constituyente del pacto del Grupo de Independientes No Neutrales. ¿Se dice pacto o grupo? ¿Cómo se menciona? Es una lista. Ah, ya, lista, porque resulta que estamos hablando de independientes por una nueva Constitución, entonces ese es el pacto. Nosotros somos una lista que está conformada somos un pacto que está conformado por una sola lista, pero hay pactos que están conformados por varias listas. Ya, perfecto. Entonces, para de grupos, digamos, distintos. Para poder hacer la diferencia entre los grupos. Es importante también mencionar, durante mucho tiempo, cuando comenzó la campaña de la Convención Constituyente, todo el mundo habló de una constitución escrita desde las regiones. Fue pasando el tiempo, fueron cambiando seguramente las prioridades, fueron cambiando seguramente las directrices de los partidos políticos que regentan muchas de estas listas, y ya como que se fue abandonando un poco el concepto
de la Constitución escrita de las regiones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Mantienes el concepto de Constitución escrita de las regiones? ¿Mantienes el concepto de descentralización? ¿Cómo ves tú, Miriam, el proceso de elección de gobernadores? Va a ser un proceso histórico, pero también un poquito restrictivo. Sí, yo creo que son dos asuntos. Una de las propuestas que justamente yo afirmo con mucha fuerza es la descentralización para que esté contenida en la nueva Constitución. Pero el proceso que genere esa nueva Constitución también tiene que ser un proceso que suponga una descentralización. De hecho, hace poco tiempo atrás escribí una columna que se llama Convención Constitucional Descentralizada. ¿Qué significa eso? Que cuando la Convención Constitucional se establezca a fines del mes de mayo o en junio, a principios de junio, la Convención va a tener que definir cómo ejerce el funcionamiento para cumplir la función de dictar esa nueva Constitución, cómo se regula ese funcionamiento, y yo estaría justamente porque el funcionamiento sea de una convención descentralizada. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, que la convención sea itinerante, que la convención tenga más de una sede. Siempre se habla de la sede en Santiago, la sede central, claro. Claro, en el Palacio Pereira, de hecho está el Palacio remodelado para recibir el trabajo de la convención, pero ¿por qué no en otros lugares? ¿Por qué no? Yo espero que sí ocurra. En otros lugares dentro del territorio nacional, incluso ya se habla de la posibilidad de que sea en Concepción, en San Pedro de Atacama, se ha dicho que también pudiera ser una alternativa. Esa es una manera de descentralizar. Pero el proceso, en San Pedro de Atacama hay muy poca gente. Pero hay condiciones hoteleras o de infraestructura para recibir, imaginémonos, 155 personas con asesores, en fin. Es que ¿sabes lo que auditorios. Pasa? Exacto, lo que yo pienso de repente con el tema, encuentro bien Concepción. Encuentro bien, por ejemplo, puede ser Valparaíso, La Serena, Antofagasta, pero también tienen que haber ciudades donde haya una cantidad de habitantes lo suficiente como para poder plantear un nivel de discusión con los constituyentes, porque yo creo que esta discusión no va a ser a puertas cerradas en un hotel, en un poblado donde hay muy poca gente, creo. Creo que sería exactamente deseable que sean en capitales regionales, pero son propuestas que se han escuchado, no es que yo necesariamente las suscriba, pero, por ejemplo, que la convención sea itinerante, sería bueno. Podría ser que todas las regiones reciban a la convención. Que haya distintas sedes, habrá que ver, por ejemplo, cuáles podrían ser esas distintas sedes, además, probablemente de Santiago. Luego es necesario que hayan audiencias, que la convención pueda recibir a la ciudadanía en audiencias públicas donde la ciudadanía en grupos o de manera individual, las universidades, los grupos de interés, puedan hacer llegar a la convención sus pareceres, sus inquietudes, sus expectativas. Y creo que, como usted bien lo decía, Aldo, todas las audiencias que celebre la Convención Constitucional debieran ser públicas. Deben ser públicas. ¿Existiría la posibilidad de repente en algún momento que así como se transmite las sesiones de los parlamentarios también podamos ver y escuchar lo que se discuta en esa sesión de la Convención Constituyente? ¿También podría ser parte de lo que se pida por parte de los distintos candidatos, en este caso de tu candidatura? Pero por supuesto, yo de hecho también he propuesto cómo podría ser el reglamento de la Convención, y me imagino que tiene que ser un reglamento que esté orientado a alcanzar los acuerdos, que promueva la publicidad de todos los actos, que sea transparente al mismo tiempo, que sea participativa y que sea una convención constitucional descentralizada. Entonces, todo lo anterior, en definitiva, lo que redunda es en una palabra: legitimidad. Lo que nosotros estamos buscando de este proceso es que resulte bien, y va a resultar bien en la medida que todas las personas puedan participar de él, incidir en él, y luego que el resultado sea positivo para mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, todo eso se alcanza si es que es público, si es que es transparente, etcétera. Lo que hace es brindar mayor legitimidad al proceso. La agrupación Independientes No Neutrales se ha caracterizado por ser muchos de ellos representantes provenientes de la cátedra, del mundo más universitario, del mundo más profesional, y por lo tanto tiene una mirada un poco más acabada y más acotada, no tanto con un perfil de sesgo político, sino más bien técnico respecto de lo que se tiene que hacer con una constitución. También entienden que es solamente un marco normativo y que no va a incidir necesariamente en las leyes y códigos que datan de mucho tiempo. Incluso tenemos un código escrito en el tiempo de Andrés Bello que todavía se mantiene activo y que se mantiene funcionando en nuestra república. ¿Creen ustedes que eso también puede ser una suerte de piedra en el zapato para el trabajo constituyente? Bueno, Independientes No Neutrales es un grupo bien diverso. Y heterogéneo, total, sí. Sí, muy diverso, pero es cierto que hay un componente fuerte de personas que trabajamos en el ámbito académico. Yo soy una de ellas, yo soy profesora de Derecho Constitucional, pero el cambio constitucional supone un cambio de orden.
Eso es indiscutible. Entonces, si la Constitución cambia, todo el ordenamiento jurídico va a tener que ajustarse a esa nueva Constitución. No hay que temerle a ese cambio, porque se supone que vamos a cambiar para mejorar las cosas. Naturalmente. Entonces, el otro día una señora en Chañaral me dijo, no me parece razonable que si yo estoy casado en una sociedad conyugal y me dicen que soy igual a los hombres, el jefe de la sociedad conyugal tenga que ser mi marido. Entonces, la nueva Constitución, si establece la igualdad entre hombres y mujeres y lo explicita y prohíbe la discriminación por razón de género, esa disposición legal que está prevista justamente en un Código Civil va a quedar derogada por inconstitucional. Es decir, va a perder vigencia por el solo hecho de contradecir la Constitución. ¿Se superpondría también a la ley de matrimonio civil? Si, por ejemplo, la Constitución dijera, estoy poniendo solo ejemplo a propósito de esa pregunta, si la Constitución más adelante dijera, las familias son importantes para la sociedad, hoy la Constitución dice la familia, la en singular, familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y se cambia por las familias, perfectamente se podría interpretar que la ley de matrimonio civil, que establece que es un vínculo entre un hombre y una mujer, hoy se interpreta que es un vínculo entre un hombre y una mujer, esa es la familia, pero si fueran las familias, también se podría pensar en la modificación de la ley de matrimonio civil para considerar matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto también podría considerar entonces la superposición por asunto de constitucionalidad, podría considerar, por ejemplo, la posible derogación del Código de Aguas, también podría considerar la derogación del decreto ley de AFPs y también podría considerar la revisión de tratados internacionales que estén en contra del derecho de, por ejemplo, las víctimas de algunos crímenes de lesa humanidad aquí en el país. Es una súper pregunta. Si los cambios constitucionales hacen que las leyes sean contrarias a la Constitución, hay dos alternativas: esa ley pierde vigencia o esa ley se declara inconstitucional. Y eso ocurre cada vez que cambia la Constitución. Y va a ocurrir con mayor razón si se cambia toda la Constitución. Ese va a ser el efecto. Y yo creo que incluso lo he pensado, hay que estar preparado para definir cuál va a ser el órgano que va a declarar esa inconstitucionalidad o cuáles van a ser los órganos que van a declarar esa derogación. Son dos efectos distintos. ¿Podríamos declarar la muerte del Tribunal Constitucional también? Ese es otro tema. Es el órgano que declararía la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Eso depende, porque sí. Si por ejemplo uno dice, ese va a ser un efecto, va a ser la inconstitucionalidad, podría ser el Tribunal Constitucional el que la declare. Pero si nosotros decimos que el efecto va a ser la derogación, pueden ser todos los tribunales de justicia. Pero cuál sea el efecto es algo que tiene que definir la nueva Constitución. Entonces todos los códigos, o parte de ellos, porque generalmente las derogaciones no son orgánicas, no son el todo, sino que son ciertas normas, van a quedar en una situación interina cuando se dicta la nueva Constitución. Van a quedar así como transitoria. ¿Soy o no constitucional? Perfecto. ¿Es o no constitucional? Esa es una cuestión súper importante. Entonces, ¿podrían esos códigos, esas leyes quedar entonces en una situación de inconstitucionalidad? Y se tendrá que dictar otra ley para que sea constitucional. No así el caso de los tratados internacionales, porque los tratados internacionales hoy son un límite a los contenidos nuevos que se van a fijar en la Constitución del futuro. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, el tratado internacional prohíbe la esclavitud, la nueva Constitución no puede establecer, es un ejemplo muy extremo quizá, pero la nueva Constitución no podría establecer la esclavitud, porque no solamente es contraria a los derechos humanos, sino que es contraria a tratados internacionales que lo explicitan. ¿Y qué pasa con los tratados comerciales? Bueno, ahí hay toda una discusión. Que también es un tratado internacional, también es un tratado supranacional y también expone al país a una pérdida de soberanía, porque cuando uno incumple un tratado internacional de comercio, también te exponen a un tribunal internacional. Así es. De hecho, la Constitución actual fijó límites para los cambios constitucionales de la Constitución que estamos justamente discutiendo. Entre ellos, la nueva Constitución no puede ser contraria al régimen republicano, ni contra el régimen democrático, ni puede desconocer las sentencias firmes y con autoridad de cosa juzgada, y también los tratados internacionales. Mi primera interpretación, cuando yo leí tratados internacionales, fue que se refería a los tratados de derechos humanos. Pero hoy hay una interpretación que es discutible, que se está justamente macerando la discusión. Correcto. Para decir todos los tratados, inclusive los tratados de comercio, que protegen ciertos bienes, como por ejemplo la propiedad.
pero también protege ciertos intereses. Y protege ciertos intereses. Entonces, es una discusión. De hecho, hay un tratado que está muy en la polémica, que es el Tratado Transpacífico, que es el TPP-11, un tratado, y discúlpenme, estimados televidentes y auditores, pero el tratado es tan malo, que los términos del tratado son tan malos, que incluso Estados Unidos se retiró del tratado. Y todavía me llama poderosamente la atención la obstinación de Chile de pretender formar parte de este tratado transpacífico, tomando en cuenta que hasta Estados Unidos se retiró del tratado. Es un tratado que no está incorporado a nuestro ordenamiento interno y eso hay que dejarlo muy ¿Todavía claro. no? Todavía no. Todavía no. Y justamente en relación con los tratados internacionales yo tengo un comentario. Si nosotros pensamos quién en Chile puede aprobar tratados, es fundamentalmente el presidente de la República. Yo creo que el presidente tiene muchas atribuciones. Debieran en la nueva Constitución acotarse esas atribuciones, limitarse y darle mayor importancia al Congreso Nacional para que sea el Congreso el que le diga, por ejemplo, al presidente de la República que quiere aprobar este tratado. Nosotros nos negamos a ello, porque hay que democratizar las relaciones internacionales, en cuyo caso el Congreso tendría que tener más atribuciones para que si el tratado efectivamente es malo, se imponga la decisión del Congreso a los intereses que pueda tener el gobierno de turno para celebrar un tratado internacional. Y eso sí se puede hacer en la nueva Constitución. Pero la nueva Constitución no lista, ni las constituciones no suelen enumerar los tratados internacionales. Los tratados tienen una vigencia paralela, digamos, a la Constitución. Claro, lo del Tribunal Constitucional nos quedó pendiente. Sí, pero igual nos pasó con el NAFTA en el 98, que el tratado también era bastante malo, pero igual nos pasaron gato por liebre. Hay varios tratados que, los de derechos humanos no me cabe en duda, son tratados que buscan mejorar nuestro propio catálogo de derechos. Siempre van más allá, más favorables para los derechos de las personas. Los tratados que tienen que ver con el comercio, con la integración, son tratados que ya tienen una complejidad en los intereses que escapa, digamos, lo que la Constitución generalmente regula. Pero podría haber una norma que, por ejemplo, señale que el Estado puede celebrar tratados de integración, sumarse a proyectos de integración que cada vez están más debilitados en América Latina, pero que, por ejemplo, en Europa son fundamentales, como la integración europea, como la Unión Europea. La Unión Europea. A esta hora estamos conversando con Miriam Enríquez, candidata a constituyente en su programa Mano a Mano, y estos minutos finales quiero hacerte una pregunta no tanto como candidata a constituyente, sino más bien como abogada. Hace algunas semanas, la Corte Suprema falló en favor de una comunidad, si no me equivoco fue Pomaire, con respecto al aprovechamiento de sus derechos de aguas. Y falló en este fallo firme en el cual se garantizaba una cantidad de 100 litros o 100 metros cúbicos de agua por persona por toda la vigencia que durara esta sentencia, es decir, sentencia a perpetuidad. Esta sentencia, primero que nada, contraviene el Código de Aguas. Estamos claros que contraviene el Código de Aguas porque el Código de Aguas establece al agua como un bien de comercio y un bien de trato comercial. La nueva Constitución va a fijarse en esa sentencia, va a utilizar esta sentencia como jurisprudencia válida o va a tratar de simplemente ir ya contra el Código de Aguas. Yo creo que la sentencia, no solamente creo, he leído la sentencia privilegió un tratado internacional. Y los tratados internacionales son superiores a la ley. Claro, porque consagró el agua como derecho humano. Y exactamente, entonces, el tratado internacional es un límite, los de derechos humanos, según mi opinión, son un límite a los contenidos nuevos que va a fijar la Constitución, pero son superiores a la ley, y el Código de Aguas es una ley. Entonces la Corte Suprema lo que identificó es que hay un derecho humano al agua, que está previsto en tratados internacionales, que permite a las personas acceder al agua para el uso doméstico y para el saneamiento, que es tan importante como el uso, como el consumo, para cocinar, para bañarse, para beber. O sea, el agua es indispensable para la vida, tiene que estar asegurada, en este caso en un tratado internacional, creo yo, debe estar asegurada en la nueva Constitución. Y al mismo tiempo, este derecho humano tiene que ser asequible, no solamente accesible, sino que tiene que ser asequible. Significa que no puede ser tan costosa el agua como para que las personas tengan que cuestionarse si pueden acceder a ella. Entonces, uno puede ir generando en el derecho humano al agua ciertas condiciones, que sea accesible para todos, que sea asequible, que se pueda adquirir, y al mismo tiempo que sea suficiente. Y en ese caso la sentencia dice cuánto requiere una persona para poder tener acceso para beber, para cocinar y para generar el saneamiento. El agua se desecha luego, entonces fijó una cantidad de litros, pero es porque hay una idea de suficiencia del agua. El problema acá es que el agua no es suficiente.
Bueno, si de repente pudiéramos mejorar la cantidad de acceso al agua de las personas, podríamos asegurar incluso la variable de suficiencia, pero eso da para una conversación muchísimo más larga. Pero también podríamos pensar incluso que esa sentencia de la Corte Suprema podría aplicarse, ¿por qué no decirlo?, en Atacama. Sin duda, de hecho, Sí. la Corte Suprema, cuando dictó este fallo, tiene que haber notado y advertido que luego sentencias que ella misma dicte en casos semejantes va a tener que tener exactamente el mismo sentido, porque, bueno, generalmente trata de cumplir con una lógica de igualdad. O sea, ¿por qué en una región sí y en otra no? Si las condiciones son las mismas, Exacto. debiera fallar de la misma manera. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo, mejor dicho, se nos ha pasado el tiempo conversando junto a Miriam Enríquez, candidata a constituyente por Independientes No Neutrales, el pacto Independientes por una Nueva Constitución, que no se me olvide, acá en su programa Mano a Mano, a través de Atacama Televisión y también a través de las radios que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias, Miriam, por haber conversado con nosotros, y en una futura conversación te quiero también invitar para que estés con nosotros el día 11 de abril, porque vamos a hacer una transmisión para comentar el proceso eleccionario, tal vez el más importante de la historia republicana de Chile en los últimos 50 años. Muchas gracias, Aldo, por la invitación, y ya quedó comprometida entonces para el 11 de abril. Estaremos aquí, yo al menos, cruzando los dedos para que todo resulte muy bien. Perfecto, muchas gracias. Nosotros ponemos punto final a esta edición de Mano a Mano. Siga usted la sintonía de Atacama Televisión, Radio Festiva, Radio Decibeles y r6medios.cl. Hasta pronto. Somos Atacama TV, tu canal regional.